Sobrevivieron días sin comida, con un motor fallando y una tormenta que casi desgarra el barco. Pero lo que los hizo palidecer aún estaba ahí afuera, flotando, inmóvil, no identificado. Cuando lo sacaron a bordo, incluso el marinero más experimentado se quedó congelado. Lo que descubrieron no estaba en ningún manual, y no era parte del plan. Entonces, ¿qué encontraron? Vamos a sumergirnos en esto. Pero para entender cómo comenzó todo, necesitamos retroceder. Antes del misterio, antes del rescate, a cuando solo era un barco, un capitán y un océano. Lejos en el océano Pacífico, donde el cielo y el mar se confunden, un solitario barco pesquero luchaba contra las olas. Habían pasado 14 días desde que el Sea Hope tocó tierra por última vez. La sal cubría su casco, y los motores gemían con cada ola. En el timón estaba el capitán Mark Jensen, un hombre moldeado por el mar. Su cabello plateado se agitaba con el viento, y sus ojos azules, tempestuosos, escaneaban el horizonte. Callado y constante, imponía respeto sin decir una palabra. Sus manos marcadas, endurecidas por años en el mar, ahora sujetaban el volante con más que habilidad. Sostenían el peso de una decisión. 2 semanas antes, había llevado al Sea Hope a aguas inexploradas, muy lejos de terrenos familiares. Las radios estaban en silencio, los mapas en blanco, y cada milla hacia adelante significaba menos caminos de regreso a casa. La tripulación lo siguió, no por deber, sino por confianza. Jensen nunca los había fallado, pero este viaje se sentía diferente. El mar estaba demasiado tranquilo, el cielo estaba demasiado quieto, y en lo profundo del estómago del capitán, una advertencia silenciosa se agitaba. Algo estaba esperando allá afuera. Simplemente no sabían qué. ¿Qué es más poderoso en momentos de incertidumbre? ¿La experiencia, la intuición o el coraje? ¿En cuál confiarías tú? Comenta y plática conmigo. Sin embargo, incluso los corazones más valientes pueden ser puestos a prueba cuando el mar decide retener su abundancia. Y para el Sea Hope, la prueba apenas comenzaba. La primera semana fue increíblemente dura. Tan dura que incluso los marineros experimentados comenzaron a dudar de si la aventura valdría la pena. Las redes que lanzaban repetidamente a las oscuras aguas volvían casi vacías, como si el océano estuviera poniendo a prueba su paciencia y resistencia. El joven Han Chao, el mecánico con manos de oro y una mirada soñadora, pasaba largas horas en la sala de máquinas cada noche, tratando de extraer el mejor rendimiento de los viejos motores. Sus cálculos sobre el consumo de combustible se volvían cada vez más frustrantes, y la arruga entre sus cejas se profundizaba. El primer oficial Miguel Ramírez, el tipo que conoce el mar como la palma de su mano, pasaba horas en la cubierta mirando el horizonte. De vez en cuando sacaba su pipa desgastada, una herencia familiar que había pasado de generación en generación, sosteniéndola más por consuelo que por uso. Cada red vacía le dolía el corazón. Su familia lo esperaba en casa, y su hija menor, María, sueña con estudiar medicina. ¿Cómo puede regresar a ellos con las manos vacías? Mientras tanto, el cocinero del barco, Amir al-Said, que ha pasado más años en el mar que algunos de la tripulación han vivido, contaba meticulosamente las provisiones de comida. Su rostro arrugado, golpeado por los vientos de los 7 mares, se volvía más ansioso cada día. Había estado recolectando suministros en cantidades dispersas, tratando de acumular, pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. El joven marinero, András Kovacs, un húngaro cuyos antepasados nunca habían visto el océano, sentía una atracción inexplicable hacia el agua. En sus momentos libres, anotaba sus pensamientos en un diario desgastado. Con sus dedos delgados, endurecidos por las cuerdas del barco, escribía cuidadosamente sobre cada día del agotador viaje. Pero cuando la paciencia se agota y la esperanza comienza a desvanecerse, solo queda una cosa: la elección. Y la elección que hizo el capitán Jensen,
A continuación, cambiaría todo. En el 7º día del viaje, el capitán Jensen reunió a la tripulación en el estrecho comedor. Las caras de los marineros eran serias. Estaba claro para todos que una decisión crucial estaba a punto de tomarse. Los mapas extendidos sobre la mesa mostraban una ruta peligrosa hacia partes remotas del océano, a las que los barcos pesqueros rara vez se aventuraban. Los riesgos eran significativos, incluso un pequeño contratiempo lejos de las rutas de navegación podría convertirse en un gran problema. Pero simplemente no había otra opción. Otro oficial colocó tazas de café fuerte frente a la tripulación y sacudió la cabeza. «Esto es arriesgado, capitán. El océano no ofrece segundas oportunidades fácilmente». Pero incluso en su voz, había un sentido de entendimiento. No había otro camino. Los tanques de combustible estaban a medio llenar, y las provisiones de comida se estaban agotando. Regresar con la bodega vacía no solo significaba problemas financieros, también significaba perder su licencia de pesca. El navegante, Erik Svensson, un noruego callado con barba roja, trazó un nuevo rumbo. Sus dedos se movían con confianza sobre el mapa, marcando puntos peligrosos y posibles refugios en caso de que una tormenta golpeara. Por su experiencia, era el momento perfecto del año para su arriesgada aventura. La temporada de huracanes aún no había comenzado, y se esperaba que las corrientes ayudaran a conservar su combustible. Apostaron todo por un camino poco transitado. Pero, ¿qué pasa cuando el riesgo se encuentra con la recompensa? Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible por mejorar este programa para ustedes. ¡Trato! El día 9 comenzó como de costumbre, con un amanecer gris y una ligera llovizna salada sobre la cubierta del barco. Nadie podía imaginar que este sería un punto de inflexión en su destino. Alrededor del mediodía, el vigía, Jamal Hassan, conocido por sus ojos agudos entre los pescadores, divisó algo inusual en la superficie del agua. En minutos, quedó claro para todos a bordo que se enfrentaban a un enorme banco de atunes. El primer lanzamiento de la red fue casi un desastre. El aparejo gemía y crujía bajo el peso del molde, amenazando con ceder. Han Chao, que había bajado a la sala de máquinas, monitoreaba personalmente el funcionamiento de toda la maquinaria. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles para ajustar el flujo de aceite y la refrigeración, mientras la tripulación arriba luchaba con una captura sin precedentes. La cubierta rápidamente se convirtió en un mar de plata, mientras los peces luchadores se acumulaban por todas partes. Ramírez lideraba la operación de carga. Su voz retumbante cortaba el ruido de las olas y los gritos de las gaviotas que parecían aparecer de la nada. Cada miembro de la tripulación daba lo mejor de sí, sabiendo que oportunidades como esta solo ocurren una vez en la vida. Los 2 días se mezclaron en un ciclo interminable de lanzar redes y recogerlas. Los músculos ardían de agotamiento y las manos estaban ásperas, incluso crudas bajo sus guantes, pero nadie pensaba en tomar un descanso. Amir apenas lograba preparar comidas para los marineros a bordo sin interrumpir su ritmo. El pilaf de mariscos picante, que solía ser el favorito de la tripulación, ahora se comía mecánicamente, solo lo suficiente para mantenerlos en pie. Ballenas majestuosas nadaban cerca del barco, como antiguos guardianes del océano, bendiciendo silenciosamente los esfuerzos de los pescadores. Justo cuando el mar parecía bendecir sus esfuerzos, les recordó que nada aquí afuera es realmente seguro. Y esa recordatoria llegó fuerte, rápido y violenta. Sus potentes motores rugieron a la vida en el cielo, creando arcoíris bajo el sol del mediodía. A pesar de sentirse exhausto, András nunca olvidó anotar notas sobre estos encuentros, sabiendo que algún día se convertirían en recuerdos preciados.
Cuando la última red se llenó, el capitán Jensen finalmente dio la orden tan esperada de regresar. La cansada tripulación vitoreó. Finalmente estaban en camino a casa para una ducha caliente y abrazos cálidos de sus seres queridos. Pero el océano tenía una última lección de humildad. Su ruta fue bloqueada por una repentina e intensa tormenta que ni los meteorólogos más experimentados vieron venir. El cielo se oscureció con enormes nubes que parecían monstruos marinos de un viejo cuento. Olas enormes mecían el barco, poniendo a prueba su fortaleza con cada oleada. El viento rugía sobre la cubierta, tratando de arrancar cualquier cosa que no estuviera bien asegurada. Jensen, que había estado al timón durante 18 horas seguidas, tomó la única decisión que tenía sentido: navegar hacia el norte para evitar el núcleo de la tormenta. Claro, eso significaba un día extra de viaje, pero seguir adelante podría haber llevado al desastre. Erik Svensson, pálido pero sereno, ajustó su rumbo y calculó la deriva del barco contra los vientos feroces. Su suministro de agua dulce se estaba agotando, pero la naturaleza echó una mano. Mientras la lluvia caía, recolectaron varios barriles de agua fresca. La tripulación racionó cada gota y mantuvo sus pensamientos en casa. En raros momentos de calma, los marineros se reunían para jugar a las cartas o a los dados, tratando de levantar sus ánimos. Pero sus corazones estaban enfocados en regresar. Cuando la tormenta finalmente pasó, el Sea Hope avanzó con silenciosa determinación. Cada milla se sentía como un triunfo. La fatiga se instalaba, el combustible estaba bajo, y los motores se esforzaban bajo presión. Han Chao prácticamente vivía en la sala de máquinas, cuidando personalmente cada detalle. Por fin, una delgada línea de tierra rompió el horizonte. Justo cuando la cansada tripulación comenzaba a soñar con sus regresos a casa, András, que estaba de vigilancia, divisó algo extraño en el agua. Habían sobrevivido, o eso pensaban. Pero a medida que la costa se hacía visible, el océano tenía un último secreto que compartir, escondido bajo las olas y clamando por ayuda. Una delgada línea gris había aparecido en el horizonte. Después de semanas en el mar, parecía salvación. La tripulación del Sea Hope estaba quemada por el sol, picada por la sal y funcionando solo con pura voluntad. Los pensamientos se habían vuelto hacia comidas calientes, sábanas limpias y la calidez de brazos familiares. Pero el mar no había terminado con ellos aún. András Kovacs estaba de vigilancia, sus ojos cansados escaneando el agua más por hábito que por esperanza. El sol brillaba sobre las olas y la brisa finalmente se había calmado. Entonces algo cambió. Un destello cerca de una roca afilada. No era una ola, no era espuma. Agarró los binoculares y enfocó. Un delfín. Pero algo no estaba bien. No estaba deslizándose ni saltando como lo hacen los delfines. Se movía de manera errática, claramente en apuros. Un grueso nudo de red de pesca desechada se había enredado en su cola, limitando su movimiento. Cada intento de liberarse solo parecía empeorar las cosas. El equipo de pesca abandonado o perdido como este se conoce como equipos fantasmas, y según el Fondo Mundial para la Naturaleza, es una de las principales amenazas para la vida marina, afectando a miles de ballenas, delfines, focas y tortugas cada año. Y este delfín estaba en riesgo de convertirse en otra víctima. András no dudó. Gritó hacia el puente. En cuestión de segundos, el capitán Jensen estaba a su lado. Nadie preguntó si tenían combustible. Nadie cuestionó la demora. Nadie dijo que estaban demasiado cansados. Eran marineros, y los marineros tienen un código. Nadie se queda atrás, incluso si ese alguien tiene aletas. Jensen dio la orden. El Sea Hope ajustó su rumbo, ahora dirigiéndose directamente hacia el delfín en apuros. Debajo de la cubierta, Han Chao ya estaba revisando los cabrestantes. En la cubierta, la tripulación preparó una eslinga y una red, las mismas herramientas que habían usado para atrapar atunes,
ahora reutilizadas para salvar una sola vida. No sabían si llegarían a tiempo, pero sabían que tenían que intentarlo. Si fueras parte de la tripulación del Sea Hope, ¿habrías dado la vuelta al barco para salvar al delfín o hubieras seguido navegando hacia casa? Déjame saber en los comentarios. Tengo curiosidad por saber cómo manejarías ese momento. Lo que siguió no fue solo un acto de valentía, sino de compasión. Y para marineros acostumbrados a atrapar vida, esta vez lucharon por salvarla. El Sea Hope dio la vuelta con cuidado, las olas empujándola de estribor a babor, mientras el delfín enredado se acercaba peligrosamente a una estantería de roca afilada. El capitán Jensen se mantuvo firme al timón, dando pequeñas correcciones, navegando con la precisión de un hombre que sabía que un movimiento en falso podría poner a todos en riesgo. En la cubierta, la tripulación trabajaba en silencio, concentrada, tensa. Lanzaron la red de nuevo. Fallaron. Luego otra vez. En el cuarto intento, la eslinga atrapó, lenta y constantemente. Sacaron al delfín a bordo. Anchao y Ramírez, las manos más fuertes del barco, sostenían al delfín con cuidado. Su piel era suave pero fría. Su energía se desvanecía. Cada respiración era superficial y lenta. Su pecho apenas se levantaba. Amir, el cocinero, se arrodilló a su lado, no con sus herramientas habituales de la cocina, sino con unas tijeras de aparejo. Sus dedos, anchos y desgastados por décadas de trabajo, se movían con cuidado a través de la red enredada. Poco a poco, cortó la red, teniendo cuidado de evitar las abrasiones superficiales ocultas bajo los nudos. Los equipos fantasmas como este a menudo están hechos de nylon o polietileno, y pueden permanecer en el océano durante cientos de años, apretándose con el movimiento y representando serios riesgos para la vida silvestre. Mientras tanto, András permanecía al lado del delfín, sumergiendo un pequeño balde en agua de mar y vertiéndola suavemente sobre la piel del animal, cada pocos segundos, una y otra vez. El delfín necesitaba mantenerse húmedo para sobrevivir. Sus ojos seguían cada movimiento de Amir, no con pánico, sino con calma conciencia. Luego, de su espiráculo, salió una suave y rítmica serie de clics. Jamal se agachó cerca con un pequeño botiquín médico y escuchó atentamente. Eric Svensson, que una vez estudió biología marina antes de convertirse en navegante, asintió. La última hebra de la red se deslizó libre. El delfín estaba rasguñado, pero no gravemente herido. Sin sangrado mayor, sin huesos rotos. Eric hizo un gesto de aprobación. La tripulación abrió la escotilla lateral y guió al delfín cuidadosamente a través de la cubierta mojada. Un último chapuzón de agua, un breve momento de quietud. Y luego, con un fuerte golpe de su cola, el delfín se deslizó de nuevo al mar y desapareció bajo las olas. Lo que sucedió a continuación, ninguno de ellos lo olvidaría. El agua se calmó. Luego, sin previo aviso, el delfín saltó. Saltó por el aire, girando en medio del salto, lanzando un arco iris de agua de mar que brillaba bajo el sol. Nos sumergimos en verdaderos misterios oceánicos, historias de supervivencia y momentos inesperados en el mar. Si esa es tu tipo de historia, presiona suscribirte y súbete a bordo. Pero el mar no había terminado con sus sorpresas. Lo que sucedió a continuación no solo fue inesperado, fue algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. El delfín no desapareció en las profundidades. Se quedó. Al principio, solo unos pocos metros frente a la proa. Giraba y se retorcía en el agua, saltando alto, aterrizando en salpicaduras que se ondulaban en la superficie como una alegría hecha visible. Luego, otra vez. Y otra vez. Cada salto era sin esfuerzo. Alegre. Como si el mar mismo se hubiera unido al momento. La tripulación se quedó congelada, aún goteando del esfuerzo de rescate, con la ropa empapada y los cuerpos adoloridos. Pero cada rostro llevaba algo diferente ahora, no solo alivio,
sino asombro silencioso. Durante casi una hora, el delfín nadó junto al Sea Hope, surfeando su estela, danzando a través de la rociada. Y luego, desde la distancia, aparecieron más sombras. 1, luego 2, luego 5. Un grupo. El delfín liberado no solo se estaba recuperando, se estaba reconectando. Según los biólogos marinos del Centro de Investigación de Delfines en Florida, los delfines pueden reconocer los silbidos únicos de los miembros de la familia, incluso después de décadas de separación. Sus lazos sociales son profundos, y sus recuerdos son notablemente largos. Lo que la tripulación del Sea Hope presenció no fue solo instinto, fue algo emocional, un regreso. András, con el cuaderno en la mano, apenas podía escribir lo suficientemente rápido. Su lápiz se movía furiosamente sobre las páginas húmedas, tratando de capturar el momento antes de que desapareciera. Cada salto, cada golpe de cola, cada destello dorado del sol poniente. El océano también parecía contener la respiración. El sol se hundió bajo, pintando el agua de oro fundido. Las olas brillaban suavemente, como seda líquida, rodando suavemente bajo el casco. El Sea Hope nunca se había sentido tan quieto. Luego, desde las sombras del puente, Eric Svensson habló, solo un susurro. Nadie respondió. No era necesario. Cada marinero en ese barco había puesto su corazón en el viaje, tiempo, esfuerzo, habilidad y alma, y a cambio, recibieron más que una misión exitosa. Se les dio un momento, un recordatorio de lo que todavía importa allá afuera. Integridad, empatía y conexión, incluso cuando nadie está mirando. A medida que el Sea Hope se volvía una vez más hacia la tierra, el cielo se tornó suave y púrpura. Los últimos rayos del sol se aferraban al agua como una despedida. Un silencioso asentimiento del mar. Y así, su viaje llegó a su fin. Pero lo que llevaron a casa no fue solo una captura. Fue una historia de conexión, grabada profundamente en sus recuerdos y en el mar. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.